Decirte, queremos, Padre, bendecir tu nombre y el nombre de tu Hijo Yeshua por la bendición que nos has dado de ser parte de tu pueblo Israel por medio de su sangre, por medio de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, y que por su sacrificio, por haberse negado a sí mismo y tomado nuestras cargas, tenemos hoy la bendición de ser parte de su pueblo. Es por eso, Padre, que conscientes de esa verdad, que quién soy yo para no humillarme a ti, queremos humillarnos, queremos postrarnos delante de ti y adorarte, Padre, porque eres digno de recibir la gloria y la honra, y también tu Hijo Yeshua, aquel, como dices, adórenle todos los santos, aquel que se entregó en ese madero. Pido, Padre bendito, que en este momento que entramos en esta adoración de este Shabbat, podamos todos conectarnos en ti por tu Ruach, por tu Espíritu de santidad, y que podamos, Eterno, adorarte, porque eso es lo que, Padre, tú eres digno, de alabanza, de gloria, de honor, de adoración por tu bondad. Así es que comencemos, hermanos, a meditar en lo que vamos a cantar. Cierra tus ojos, ponte de pie, o arrodíllate como tú quieras agradarle al Padre, y que Él escuche esta adoración y que tome en cuenta las palabras nuestras en el momento de la aflicción, lo cual quizás pueda ser que nos toque vivir, pero que sepamos que hoy es el día de construir nuestra seguridad en su presencia. Bendito sea su nombre. Así que te pido que por favor adoremos al Eterno, meditemos en la canción en este momento que estamos por escucharla, para que al entenderlo se abra nuestro entendimiento y podamos ver mejor las cosas que tú, Padre, vas a manifestar a tu pueblo Israel en estos tiempos del exilio que estamos viviendo, pero sabemos, Padre, que será para bien. Bendito seas tú, y que ninguna cosa forjada por el hombre destruya o dañe tu propósito en este Shabbat. Amén. Así que vamos a adorar, hermanos, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y que hagas hoy tu voluntad, Padre bendito. Te alabo, te bendigo, te exalto, te doy gracias, Padre, por poder adorarte, poder bendecirte con esa libertad que nos has dado, por ser testimonio de tu sangre, Yeshua, por ver ese amor expresado en ese sacrificio, y que nos has libertado, nos estás liberando de tantas opresiones, de tantas, Padre, tanta amargura, tanto resentimiento, tantas cosas que se nos acumuló en el tiempo, y que ahora vemos, Padre, cómo nuestra alma responde a tu voz con paz, con restauración, con cambios, por tu escritura, por la sangre de Yeshua que nos redimió, nos ha hecho entender que tu palabra es viva y eficaz, y es una palabra que vive y permanece para siempre, la cual al estudiarla todos los Shabbats, todos los días que podamos hacerlo, vemos cómo nuestras vidas, Padre, cambian por el poder de tu palabra, porque tú así lo quisiste, Padre. Es por eso que te pido que todos los que están en adoración, escuchando la letra de esta canción que tiene que ver con el Salmos, lo meditemos y que sepamos que así es, que tú nos encontraste en un estado de muerte, de desesperanza, de que no teníamos esperanza de vivir. De ahí tú nos sacaste, Padre, de ahí, de ese pozo de oscuridad, y nos trasladaste, Padre, a ese reino de luz, a ese reino de palabras vivas, palabras eternas, donde que hoy podemos, Padre, decirte con todo nuestro corazón de que tu palabra es como la lluvia que cae del cielo, que desciende sobre la tierra, la moja y la hace germinar, y que esa palabra, que es como la lluvia, no regresará vacía, sino hará igual que la lluvia hace con la tierra, mojará esa palabra viva y eficaz. Estos huesos secos, esta tierra árida, le hará, Padre bendito, la humedecerá y le hará que pueda producir frutos de labios que confiesen tu nombre, y también que vamos a hacer obras de justicia, las cuales tú dices que tenemos que hacerlo
a causa de la restauración, a causa eterno de la obra redentora de tu Hijo Yeshua, por su sangre y por la presencia misma de tu Ruach HaKodesh, de espíritu de santidad que tú nos has dado, para que al ver que no estamos solos, al ver que, Padre, que una vida que estaba sola y que no teníamos esperanza, hoy nos has soplado de tu Ruach, nos has dado aliento de vida, esa Neshama, ese espíritu que nos hace entender que nuestra vida no es solamente física, sino, Padre, nuestra realidad es lo espiritual, y al entenderlo, al poner en orden nuestra vida, entendemos, Padre, para qué razón, por qué tú nos diste la oportunidad de vivir en esta tierra, y que tenemos, Padre, esa bendición de ser parte de esta corrección que tú estás haciendo a nivel del mundo entero, sacándonos, Padre, del pecado y dándonos dones, dándonos una nueva manera de vivir, soplando de tu Ruach, de tu presencia divina, para que podamos, Padre Santo, dar frutos de labios y también podamos ver la vida de la manera correcta, y que así podamos enseñar al pueblo de Israel tus leyes divinas, tu Torah escrita en el monte Sinaí, y que ahora se han transferido a nuestros corazones. Y si eso es así, ¿qué impide que nos demos un fruto en todo sentido, Padre, en toda área de nuestras vidas, en todas maneras, y que podamos ser, Padre, bendición a las familias de la tierra? Bendito sea, Padre, tu nombre, y gracias por este día de reposo que tú estableciste, tu Torah, para un pueblo que está bajo pacto, bajo promesa, y ese pueblo se llama Israel. Y es por eso, Padre, que al ser parte de ese pueblo por la fe en Yeshua, nos vemos, Padre, nosotros también dentro de las mismas ordenanzas que le diste al pueblo de Israel. Como extranjeros caemos en la misma categoría de mandamientos, y por ende tenemos que guardarlos. ¿Por qué? Porque tú no tienes dos leyes, tú tienes una sola Torah, una sola instrucción para el pueblo de Israel y para aquellos que son y se hacen parte de este gran pueblo, que son, Padre, tan numerosos como las estrellas del firmamento y en la arena del mar. Que Yahweh bendigas esta enseñanza, y que nos conduzcas, Padre, en tu palabra, para que este día de Shabbat se cumpla parte del propósito que tienes para con todo el mundo, de hacerle regresar a las sendas antiguas de tu Torah. Bendito seas tú, Hashem, te bendigo y te doy gracias, y que hagas hoy tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Redentor. Amén y amén. Bendito sea su nombre. Les bendigo, hermanos, los que están ya en conexión, los que se han de conectar después, los que han de mirar después de este video. Les agradezco por soportar la obra, por supuesto, mirándolo, apoyando, compartiendo a las familias, compartiendo a tus seres que amas. Y de esta manera vamos a cumplir algo que está escrito, que nosotros haremos cosas más grandes que la que Yeshua hizo. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí, porque en un sentido, en un aspecto de lo que es darle conocimiento de la Torah a nivel mundial, lo podemos lograr en cuestión de segundos, en minutos. Tú puedes tener a tanta gente escuchando la palabra del Eterno, y que Yeshua, en cuanto a la área, pues, en la tierra, tuvo limitaciones, y sabemos, cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento, podemos mirar las limitaciones en cuanto a lo que es la tierra, él a donde caminó y que era limitado para él, pero a nosotros se nos dice que haríamos cosas más grandes. En ese sentido estamos cumpliendo su palabra, su profecía. En este mismo momento le saludo a mi hermana que está en Chile, a Raquelita, a mi familia que está en el Ecuador, a familias que están en Nueva York, a familias que están aquí dentro del estado, y yo estoy aquí en mi casa. Y la palabra del Eterno está llegando. Aún después de predicarles, cuando la gente mira otra vez, mientras yo esté durmiendo o yo mientras esté haciendo otras cosas, Yahweh sigue hablando, seguimos predicando. Y esa es la paz que tenemos que tener. Es por eso que el Ministerio Sendas Antiguas, creo que nos debemos de caracterizar por
por hacer esto, por enseñar la Escritura de una manera virtual, para que la gente que quizás no tiene tiempo o no puede congregarse debido a cualquier situación, puedan escuchar la palabra del Eterno y de esa manera restaurar sus vidas y volverse al Eterno de otra manera, ¿verdad? Entonces es la responsabilidad que tenemos, tanto los que están detrás de cámaras como yo aquí enseñándoles, tenemos la gran responsabilidad de que no estamos porque queremos que nos vean en sí a nosotros, sino que vean la Escritura, amén, de que ellos puedan leer juntamente con nosotros, y cuando estemos leyendo la Escritura, tanto los que están detrás de estas cámaras, de esas pantallas, y yo aquí podamos entender el mismo mensaje, ya que estamos leyendo lo mismo, y que Yahweh nos dé la comprensión de ella para que salgamos edificados, y de esta manera nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra vida física y espiritual pueda obedecer a la Escritura, pueda obedecer al Eterno por leer la palabra y también por ponerla por obra. Amén. Así es que yo creo que hoy va a ser muy importante, debido a que estamos aprendiendo el capítulo 4 de Deuteronomio, que tiene que ver con los mandamientos, estatutos y preceptos que Moshe, antes de entrar a la tierra prometida, le está dando instrucción al pueblo que él no lo va a ver cruzar, pero sí Josué, sí Yehoshua, sí él va a ser aquel que le va a suceder a Moshe, y sí le va a introducir a la tierra prometida. De eso ya hablamos el miércoles y aprendimos bastante acerca del nombre de Josué y el nombre de Oseas. Para los que no han visto, pues ahí está en YouTube, puedes verlo, las grabaciones que después de las enseñanzas que damos en Facebook, lo que hacemos es poner también a tu disposición lo que se graba, y también se le sube al canal de YouTube, de manera que si sabes de alguien que no puede ver, comunícale por favor que pueden ver en el canal de YouTube las grabaciones de estos mensajes, los cuales por hoy no estamos transmitiendo en los dos canales debido a situaciones de internet. Amén. Pero sin más que decir, yo quiero comenzar en este Shabbat leyendo primera de Juan, capítulo 3, verso 3, que dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es lo que dice Reina Valera y muchas versiones, ya que vamos a estar hablando de eso, justamente vamos a estar hablando de la Torá, de la ley de Dios, como se le conoce tradicionalmente, y vamos a estar aprendiendo acerca de eso para que veamos qué implica el conocer los mandamientos. No es algo que no tenemos opción de otra manera de qué guardar y qué no guardar. Yahweh, aquellos que entendemos la palabra, nos está llamando a obediencia, ¿y a qué vamos a obedecer? Por supuesto a su palabra, porque es lo que Yeshua dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y justamente ese título hemos puesto a esta enseñanza: si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar al Eterno que le amamos? Pues justamente haciendo lo que Yeshua nos dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que les envíe al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, para que les lleve a toda la verdad. Así es que él dice: así como yo guardé los mandamientos de mi Padre, ustedes también tienen que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque son mis discípulos, y el discípulo hace lo que el maestro le enseña. Así es que si Yeshua obedeció los mandamientos del Eterno y él está haciendo discípulos en su nombre, entonces asumimos que los discípulos están haciendo lo que el maestro les está enseñando, a obedecer los mandamientos de su Padre. Amén. Así que quiero comenzar con la palabra ley, ya que esta es una traducción Reina Valera, esta palabra ley que originalmente es Torah, pero quiero que lo vean ahí mismo en la palabra griega, la palabra nomos, que la palabra ley dice mediante la idea de uso, dice prescriptivo, generalmente regulación, específicamente de Moisés, dice aquí este léxico en hebreo, dice también evangelio, o sea, dice que ley tiene que ver con la Torah y también con el pacto renovado, que es el evangelio, eso es ley. Entonces, ¿por qué estoy poniéndoles esto? Porque en el contexto de 1 de Juan capítulo 3 verso 3 dice que todo aquel que comete pecado está infringiendo la ley, o sea, está infringiendo la Torah, y que aquí lo tenemos en la versión griega, entonces, si nomos es ley, anomos es sin ley, entonces anomos o anomos es
sin ley, es decir, no sujeta a la ley, pues ahora sí entre paréntesis, judía, porque la ley no es judía, la ley es de Israel, ok, dice, por implicación es ser un gentil. Entonces, de manera que cuando decimos que somos gentiles, o que somos la iglesia gentil, pues lo que estamos diciendo es que somos alguien que no está sujeto a la ley de Dios, y eso no es correcto de decir que nosotros creemos en Dios, pero no estamos, si no estamos obedeciendo la Torah o los mandamientos, estamos cometiendo anomía. O sea, ¿qué significa anomía? Ilegalidad, es decir, violación a la ley. Acuérdense que la ley es Torah. Violación a la Torah. Maldad, impiedad, infracción, iniquidad, maldad, transgresión, anomía. Entonces, ¿qué es lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, verso 3? Todo aquel que comete anomía, dice, infringe la Torah, pues el pecado es infracción de la ley o infracción de la Torah. Entonces, quiero que esto quede claro. Yo creo que muchos de ustedes entienden, pero para los nuevos, que cuando decimos que es pecado, teológicamente se nos enseña que pecado es errar al blanco. Pues ya así no sabemos ni qué blanco, ¿verdad? Pero si entendemos de la manera más sencilla y desde el contexto hebreo, pecado es de un hebreo llamado Juan, nos está explicando que pecado es transgredir la Torah. ¿Ok? Es transgredir la Torah. Y ahora que vamos a hablar de la Torah, Deuteronomio capítulo 4 nos va a enseñar qué es la Torah. ¿Ok? Para que no digamos algo que no es la Torah, la ley de Dios. Entonces, teniendo esto en cuenta, recuerden que vamos a estar estudiando mucho acerca de la ley de Dios. En la palabra correcta sería la Torah, el libro de instrucción dada por Yahweh a Moshe en el monte Sinaí para el pueblo de Israel, para que vivan por ella. Okay. Primera de Pedro 1:23 dice, ustedes han nacido de nuevo, de lo alto, de una semilla que dice que no de una semilla que se corrompe, sino de una incorruptible, por medio de la palabra viviente de Yahweh. ¿Cuál es la palabra viviente? Su instrucción, su Torah, que permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba, toda su gloria es como la flor silvestre, la hierba se marchita y la flor se desprende, mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Además, esta palabra es la buena noticia que ha sido proclamada a ustedes. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la nueva noticia que se les anuncia al pueblo de Israel? Lo que conocemos como Evangelio, la palabra de Yahweh, el cumplimiento de cosas proféticas que Yeshua vino a cumplir cuando era el tiempo de la visitación del Mesías, del Mashiach, al pueblo de Israel. Entonces su palabra no caduca, su palabra es para siempre. ¿Por qué estamos comenzando? Porque vamos a estar hablando acerca de Deuteronomio capítulo 4 en adelante, y para que veamos qué es pecado. Ya vimos y dice que es transgresión a la Torah. ¿Okay? Pecado es transgredir los mandamientos del Eterno. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a comenzar a estudiar Deuteronomio capítulo 4, verso 1 al 2. Dice así: ahora Israel, escucha las leyes y estatutos que yo les estoy enseñando para seguirlos. Estas son palabras de Moshe, ¿okay? Porque él recapituló todo el libro de Deuteronomio, o toda la ley, la Torah del Eterno, lo va a recapitular en el libro de Deuteronomio para la generación joven, la generación nueva que va a introducirse a la tierra prometida. Recuerden que antes de esto hubo una circuncisión hecha por quién, por Josué, por Yehoshua, aquel que tiene una sombra profética del Mesías, que le está quitando el prepucio, el sobrante del varón, el estorbo que hay ahí entre la relación entre Yahweh y los hombres. Por medio de la circuncisión quita el prepucio físico, y de esa manera ellos comieron Pesaj. O sea, nos da a entender el Eterno que la persona, mientras esté incircuncisa de corazón y de carne, no puede comer Pesaj. Bueno, es otro tema, pero queremos tomar mucho en cuenta de lo que estamos el día de hoy aprendiendo. Dice entonces el Eterno: ahora Israel, escucha las leyes y estatutos que yo les estoy dando y enseñando para seguirlos, para que vivan. Entonces entrarán y tomarán posesión de la tierra. Entonces quedó claro el miércoles que la palabra del Eterno, que hablamos de los mandamientos, es para que el pueblo de Israel viva, no para muerte, como a veces se nos enseña que la Torah da muerte, que la Torah no hay que seguirla.
la Torah se dio al pueblo de Israel para que viva por ella. O sea, toda la instrucción provoca vida. Toda, absolutamente toda. Por ejemplo, vamos a ver un mandamiento que dice que los papás enseñarán a sus hijos y a sus nietos la Torah. Entonces, si cumplimos los dos mandamientos, estamos provocando vida. Nos descuidamos de eso, estamos provocando muerte a nuestros hijos y por ende también estamos transgrediendo el mandamiento. Entonces, se dan cuenta que son mandamientos prácticos que lo que traen a nuestro hogar es vida. Entonces, si tú eres papá y tienes un hijo que ya tiene ya tiene un hijo, o sea, tienes un nieto, tu trabajo es instruir no solamente, bueno, ya lo hiciste con tus hijos, ahora te queda tus nietos y los tienes que enseñar, tienes que decirles de qué se trata la Torah, porque es un mandamiento que Yahweh te está poniendo en tu corazón. ¿Okay? Eso está en Deuteronomio capítulo 4. Dice el Eterno también, la tierra que Yahweh el Elohim de tus padres les ha dado para obedecer mis mandamientos, dice los mandamientos de Yahweh, tu Elohim que yo les estoy dando hoy. No añadan a lo que yo les estoy diciendo y no le resten. ¿Se dan cuenta? Aquí está lo que dice Mateo. No añadan, eso aprendimos la semana pasada, no añadan nada y no le resten nada a la Torah. ¿A qué? A la Torah. No se le puede añadir, no se le puede poner un mandamiento de hombres, ni se le puede quitar, no se le puede restar a la sagrada palabra del Eterno. Entonces la palabra restar, para que veamos que no solamente es una actitud de decir no o no lo guarden, implica mucho más. Por ejemplo, la palabra restar o no resten es la palabra gará, la palabra hebrea que es restar, raíz primaria de raspar, rasquetear, por implicación remover, disminuir o retener. También tiene que ver con apartar, atraer, disminuir, impedir, limitar, menoscabar, quebrantar, quitar, retraer, rebajar, retener. Entonces quiero que al menos meditemos en esta palabra, impedir. ¿Okay? Lo que cuando no enseñamos al pueblo de Israel, que cuando vienen a Yeshua, vienen a Cristo, buscando reconciliación con el Eterno, pues lo correcto es que digamos que por lo básico hagamos lo que dijo Santiago, que no se les obligue a la circuncisión al pueblo de Israel, pero que se les dé las leyes básicas, como es no idolatría, no ahogado, no sangre y no fornicación. ¿Okay? Partan por eso. No dice que solamente son esos mandamientos que el pueblo aparentemente cristiano lo tiene que guardar o observar, sino que ese es el comienzo. Ese es el comienzo para el pueblo que viene de un contexto gentil, queriendo guardar las leyes de un pueblo hebreo, que lo que necesita es comenzar por algo básico y después, como sigue el verso diciendo, porque dice cada Shabbat, dice en las sinagogas es leída la Torah. Entonces la gente, teniendo estos 4 mandamientos básicos, lo demás aprenderán. No se les obligue, porque Yahweh no obliga a nadie. Dejen que aprendan, ellos sabrán qué es lo que tienen que hacer. Entonces decidirán si seguir a Yahweh o no seguir. Pero en cuanto a nosotros, los que predicamos, no le resten nada por temor a que alguien se vaya de la congregación, no le pongamos algo para que se sientan cómodos, sino más bien enseñemos lo que la Escritura dice. Ella será quien le retenga a sus hijos. La Torah hará que se queden sus hijos en casa. No yo, no tú, nadie tenemos esa capacidad para retener a alguien. El día que se quieren ir, se va a ir las personas, pero no así de la Torah. De la Torah no se puede ir la gente, pero si le retenemos en un sistema, en un momento que vean que lo que les enseñamos es incongruente o no avala la Escritura de nuestras enseñanzas, la gente se va a ir. ¿Por qué? ¿Por rebelde? No, se va a ir porque la gente quiere saber la verdad y en eso no le podemos quitar el derecho que Yahweh les ha dado al pueblo de Israel a buscar su destino, a buscar su casa, a buscar su herencia. Amén. Verso 3 y 4 de Deuteronomio dice: ustedes vieron con sus propios ojos lo que Yahweh hizo a Baal Peor, que Yahweh lo destruyó de entre todos ustedes y a todos los hombres que siguieron a Baal Peor, pero ustedes que permanecieron con Yahweh, su Elohim, aún están vivos hoy
cada uno de ustedes. ¿Quién se mantiene vivos? ¿Quiénes son los que sobreviven en las pruebas y dificultades? Los que siguen a Yahweh. ¿Y qué es seguir a Yahweh? Seguir su instrucción, seguir sus mandamientos, porque recuerden que los mandamientos fue dado para que ellos, para que vivan, ¿ok? Dice, les estoy enseñando para seguirlos, para que vivan por ellos. De manera que el pueblo de Israel, la única manera que puede mantenerse vivo después de... ¿Qué me queda después de recibir a Yeshua o de aceptar a Cristo en mi corazón? ¿Qué me queda? ¿Qué tengo que hacer después de eso? ¿Mi vida cambia completamente en ese momento o me queda un largo tiempo? Me queda un camino de discipulado, un camino de ser discípulo de Yeshua y seguir su camino, seguir sus pisadas. Entonces, después de un tevilá o de una inmersión en agua o el bautismo, como lo conocemos, ¿qué nos queda después de eso? Un gran discipulado. Dice, vayan y hagan discípulos en mi nombre, dijo Yeshua, Mateo 28, ¿verdad? Hagan discípulos en mi nombre. Sumérjanles en mi nombre, bautícenlos o hagan tevilá en mi nombre y enséñenles a guardar los mandamientos que yo les he enseñado hoy. O sea, ¿qué mandamientos enseñó Yeshua? Por supuesto, los mismos mandamientos que él recibió de su Padre. Y el único que puso, digamos que le puso más... le dio más claridad, digámoslo así, es el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Porque dijo, amen como yo amo, como yo amé, como yo amo, es la manera que ustedes amarán a su prójimo. Y pues ya vemos cómo Yeshua amó al prójimo, ¿verdad? Nos amó tanto que entregó su vida en rescate por alguien que no valía la pena. En este caso, yo no valía la pena, pero Yahweh nos dio un nombre, nos dio un valor que solo Él en su amor lo pudo y lo puede hacer por los demás. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? Dice aquí, ustedes están vivos aquí, cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes siguieron a Yahweh. El verso 5 al 6 del 4. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó Adonai mi Elohim. Moshe dice, mucho cuidado con esto. Si decimos que queremos ser líderes, que queremos ser pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, pues tenemos que seguir las pisadas de aquel que sí era un verdadero profeta, un verdadero apóstol, un verdadero pastor, un verdadero maestro de la Escritura, Moshe. ¿Y cómo lo hizo Moshe? ¿Qué dice Moshe? ¿Qué es lo que te imaginas que cuando terminemos nuestra carrera como predicadores, como pastores, el don que te ha dado el Eterno, podamos decir lo que dijo Moshe? Mira, ahora dice, te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo entregó o me encargó Adonai mi Elohim. Esa seguridad, esa paz que tuvo Moshe es lo que me gustaría tenerlo al final de todo este camino y poder decir igual, he enseñado tal y como está escrito, no le he quitado ni le he añadido. Para eso me hace falta mucho, pero creo que si nos mantenemos en él, vamos en un camino de esperanza, un camino de que sí vamos a poder entender mejor las cosas que hoy el Padre nos empieza a revelar en nuestro caminar en Yeshua, en nuestro Salvador. Amén. Así es que bendito sea su nombre. Bendigamos el nombre del Eterno a cada momento, cada tiempo, porque para eso Él nos separó. Para eso es el Shabbat, para que alabemos su nombre, para que no estemos tristes a pesar de cualquier situación que vivamos, para que estemos concentrados en su escritura, en su enseñanza, porque Yahweh está obrando. En este mismo momento está obrando en tu vida. En este mismo momento, el hecho que estás en un día de pacto, el Shabbat, estás en bendición, estás tú por la mano de Yahweh siendo bendecido. ¿Por qué? Porque para eso Yahweh separó el día de Shabbat, para tener una reunión con sus hijos, y de esta manera el pueblo de Israel no va a perecer, el pueblo de Israel va a mantenerse en su camino. Amén. Entonces, ¿qué más dice el Eterno? Dice, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, síguelos al pie de la letra. Amén. Así que cuidado, enderecemos nuestra doctrina, síguele a Yeshua, a Yahweh, ahora sí en el nombre de Yeshua, síguele, dice, al pie de la letra, y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán,
¿Qué van a decir el pueblo? ¿Qué es lo que van a exclamar? Qué sabio y prudente es el pueblo de esta gran nación. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando sigamos al pie de la letra todo lo que Yahweh ha dado como instrucción al pueblo de Israel. De esa manera vamos a dar a conocer el nombre del Eterno, no con tratar de mostrar el poder de Yahweh en una oración nada más. No, tienes que saber de qué, en quién confías, por qué confías y cuál es esa constitución que ahora rige tu vida, cuál es esa constitución que ahora tú te has sometido voluntariamente. ¿Quién es ese rey que tiene esas leyes justas? Yahweh Elohim, Yahweh nuestro eterno Elohim es el que da estas leyes justas. Y que, ¿por qué puedes ahora guardarlas? Porque por la sangre de Yeshua fuiste redimido, comprado a precio de sangre, y que ahora has pasado de muerte a vida, y que ya ahora ya no vives más, sino más bien Yeshua vive en ti. ¿Qué significa Yeshua? Yeshua significa salvación. Que la salvación de Yahweh, cual se expresó en Yeshua, que demostró con su propia vida, está en ti. De manera que ya no estás tú como persona tratando de creer algo. Es su sangre la que te da identidad. Es la inmersión en el agua que te transforma tu vida de una vida de muerte a vida. Y entonces, por ende, eres un pueblo sabio y prudente. ¿Por qué? Porque vas a estar observando mandamientos, leyendo su escritura verso por verso, averiguando qué es lo que quiere decir. Es lo que realmente estamos haciendo cada Shabbat, cada vez que tenemos la oportunidad de aprender de su palabra. Por ejemplo, Hechos 20, 26 a 28 dice lo siguiente: por esto os santifico, dice, los testifico en el día de hoy, que yo estoy limpio de la sangre de todos, pues no me acobardé de anunciaros todo el designio de Adonai. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey o del rebaño, en medio de las cuales os ha puesto el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como vigilantes para pastorear a la iglesia. Dice aquí, les voy a explicar acerca de la palabra iglesia, de Adonai, que él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. ¿Okay? Entonces tenemos que tener cuidado. Él dice, yo testifico el día de hoy, dice el rabino Shaul, el apóstol Pablo, dice, yo les testifico el día de hoy que yo les he dado a conocer todos los designios de Adonai. O sea, no les he dicho que ya se acabó el Shabbat, no les he dicho que ya no hay que guardar las fiestas, yo no les he dicho que ahora sí ya no hay que considerar los mandamientos del Eterno, ahora enfócate en Cristo, ama a Yeshua. No, yo les he dado a conocer todo el designio de Adonai. Okay, yo les he dado a conocer, tengan cuidado de ustedes mismos, okay, y de toda la grey, de todo las ovejas de Israel. O sea, pastores, evangelistas, profetas, maestros, tengan cuidado dice, tengan cuidado de ustedes y de la grey y del rebaño en medio de la cual les ha puesto quien, la presencia divina del Eterno, el Ruach HaKodesh, como vigilantes, como alguien que vigila, que cuida y protege a sus ovejas, de la congregación de la iglesia de Adonai, que él se ha adquirido a precio de la sangre de su hijo Yeshua. Entonces veamos acá otra cita de la escritura en Hechos 7, 37 al 39. Dice, este Moshe es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Eterno, vuestro Elohim, de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés, su nombre es Moshe, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Otra vez Moshe, aquí hablando de Rabino Shaul, nos declara otra vez que lo que Yahweh dio en el monte Sinaí fueron palabras de vida. Nos dice, nuestros padres recibieron palabras de vida, la cual ellos no quisieron obedecer, sino que desecharon y en su corazón se regresaron
a Egipto. Esa es la razón por la cual la gente, hablando de los antepasados, de los tiempos de antaño, no se mantuvieron en los mandamientos debido a la desobediencia y en su corazón, un corazón obstinado de regresarse al sistema de esclavitud, tanto de física y espiritual. Y es por esa razón de que el pueblo de Israel no pudo pasar la generación que salió de Egipto, sino más bien sus hijos. Toda esa generación murió, pero dice Moshe, pero habrá uno que Yahweh mismo levantará, uno como yo, hablando de Yeshua, a ese escucharás. Okay, entonces es lo mismo. Si a mí me levantó, levantar a alguien más, en este caso Yeshua, pero él guiará al pueblo de Israel a que hacia la tierra prometida, y le introducirá a los pactos dados a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces esta palabra eclesía, que vimos que la palabra iglesia, ¿qué significa en realidad? Que esta palabra que vimos aquí, que dice aquí, a ver dónde está, dice, este es aquel Moshe o Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Aquí Hechos 7:39 ya no lo está definiendo como iglesia, no dice este Moshe que estaba con la iglesia en el desierto, sino dice con la congregación, que ya no definen iglesia. Entonces la palabra eclesía, en lo que significa de manera muy sencilla, es los llamados fuera. Los llamados fuera, a salir de dónde, a salir de un sistema, a salir de tantas tradiciones y costumbres, y ser un pueblo separado, apartado para el Eterno. Lo mismo que Yahweh hizo, separar al pueblo de Israel, sacarle de Egipto, dejar ese sistema y sacarle al otro lado, pasar por el mar de los juncos, que simbólicamente entraron en un tevilá, en un bautismo, si puedo, y al pasar al otro lado fueron personas nuevas, han pasado de muerte a vida, han pasado de la esclavitud a una vida en libertad. No solamente libertad y que cada quien vaya por donde quiera, sino que dejaron esas leyes esclavizantes y salieron a unas leyes de libertad, ¿okay? Leyes justas, no opresión, no abusos, no contiendas, no oprimir al pobre, y todo lo que estamos leyendo en cuanto a las enseñanzas, instrucciones dadas por Yahweh por el pueblo de Israel. A ese grupo de gente se le conoció como congregación, y esa congregación se llamó Israel. Okay, entonces aquí la palabra eclesía nos enseña que es alguien que está llamado a salir fuera. Dos, esta palabra eclesía, que en hebreo es congregación, es la palabra edad, que dice que es del femenino, desde la palabra H5707, en sentido original de encuentro, asamblea programada. Específicamente es un gentío, o generalmente familia o multitud, de manera que cuando Yahweh dice que a los pastores que están llamados a cuidar a quienes, a la asamblea de Yahweh, a ese gentío que regresa a la Torah, a esa familia de Yahweh, que somos parte de la familia de Elohim, dice, ustedes tengan cuidado de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar también de qué, de la eclesía, en la palabra griega, que para nosotros es iglesia, ¿verdad?, en nuestro español, pero en realidad tendríamos que ver todas estas palabras que estamos ya hablando de palabras griegas, tenemos que llevarle al sentido original de la palabra hebrea, donde que ahí sí vamos a encontrar realmente contexto de lo que está hablando, y en este caso es, pastores, cuiden de quién, cuiden de la asamblea, cuiden de mi asamblea. Ya no estamos hablando de iglesia, porque cuando hablamos de iglesia estamos hablando como quizás de un sistema o de un lugar, pero la congregación de Yahweh lo que tiene es el llamado a salir fuera de un sistema y sentarse en el Salvador, en su Salvador Yeshua, y siguiendo sus enseñanzas, regresar otra vez a los mandamientos dados en el monte Sinaí. ¿Okay? Entonces eso tiene que hacer el pueblo de Israel, de manera que si no está haciendo la iglesia eso, el volverse a los mandamientos, estatutos y preceptos de Yahweh, entonces hay que preguntar qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque esta congregación, ¿okay?, a la que se le conoce como asamblea o familia, tiene que ver con el pueblo de Israel. ¿Y qué significa Israel? Y yo creo que esto ya se lo saben de memoria muchos, pero Israel, quiero que sepan ahora sí, que espiritualmente lo capten. Israel dice Israel, ¿qué significa? Él gobernará. ¿Okay? ¿Quién va a gobernar? Él. ¿Y qué significa Él? ¿Se acuerdan qué significa Él?
Él, acordémonos que es una manera, es una contracción de Yahweh, ¿okay? Nomás es la palabra Yak, ¿okay? No se dice Yahweh, sino solamente es dos letras, que es la Yod y la Hei, que significa el Todopoderoso. Entonces Israel significa gobierna el Todopoderoso. Okay, Israel dice es aquel que es sustentado por el Todopoderoso, aquel que lucha el Todopoderoso por él, de manera que la manera que podemos ver el nombre de Israel es Israel es aquel que Yahweh lucha por él, de manera que si ustedes que están escuchándome y yo digo que yo soy parte del pueblo de Israel, entonces yo estoy entendiendo de que quien me gobierna es Él, o sea, el Todopoderoso, el Eterno, el Gran Yo Soy, es quien gobierna tu vida, porque Él gobernará, o sea, Yahweh gobernará. Eso significa Israel. Entonces, si nosotros decimos que somos creyentes en Yeshua y que somos hijos de Elohim, hijos de Dios, entonces Yahweh, ¿cómo va a probar? O sea, ¿cómo te probarías tú mismo que si eres lo que dice aquí? Pues obedeciendo. ¿Okay? Porque cuando tú obedeces un mandamiento, un estatuto, un precepto que puedes guardarlo, lo único que estás mostrando es de que estás bajo autoridad de alguien y que estás obedeciendo a leyes puestas por tu rey, y que si en el momento que tú no quieres guardar o sabiendo y te haces de que no entiendes o que simplemente como que no sabes, lo que estás haciendo es poner a un lado la Constitución y pretender que Yahweh te bendiga. Eso no es correcto. Lo único que estás haciendo o estamos haciendo es engañarnos, porque si sabiendo bien, por ejemplo, que el mandamiento de Shabbat está ahí y tú no lo quieres guardar, o si sabes y haces tus cosas, determinas cómo guardar el Shabbat, entonces simplemente no eres Israel, porque Israel es alguien que entiende que Yahweh le gobierna. Entonces te imaginas que Yahweh, si tú dices soy Israel, ahora yo quiero preguntarte, pueblo que me estás escuchando, ¿eres Israel? Respóndeme, ¿eres Israel? Pues si tú dices que eres Israel, bueno, entonces, ¿qué estás haciendo en Shabbat? Si yo más tarde voy a ver si eres Israel. Si eres Israel, te veré congregado. Si no eres Israel, harás lo que tú quieres. ¿Okay? O eres un Israel rebelde o no eres Israel. Pero el pueblo de Israel obedece. ¿Por qué? Porque está bajo una constitución, está bajo un legislador. ¿Okay? Está bajo autoridad. Y no de hombres, autoridad divina. Entonces te imaginas que tú digas, no, yo soy parte del pueblo de Israel, y que no guardas sus mandamientos, pues no te lo crees ni tú mismo, y menos el Eterno nos va a creer. Entonces creer en Yahweh es actuar, es demostrarle al Eterno que sí le creemos. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Pues obedeciendo su constitución, obedeciendo sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos. También que, como dice la palabra de Deuteronomio, no está lejos o no está en el cielo para que digas quién irá por él, no está en la montaña para que tú digas quién va a subir por él, ni está en el profundo del mar para que digas quién bajará por ella. Es lo que el rabino Shaul cita en Romanos 10, 9, 10, ¿verdad? Más cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, hablando de Yeshua. Pero él citó ese verso con el que Yahweh dice que su Torah no está lejos, está en ti. ¿Cuántos de ustedes, si están en su casa, tienen una Biblia o tienen una Torah? No hay ninguna excusa para decir que no puedes. ¿Quiénes de ustedes no saben leer? Todos saben leer. Sí, lo básico, sabemos leer. Entonces, si sabemos leer, cuando estamos leyendo su escritura, pues estamos comprendiendo. Diferente es que no queramos obedecer. Y ahí es donde que entendemos y que Yahweh dice, estás en rebeldía. Entonces, imagínate, estando en rebeldía, no, que Yahweh no nos permita tomar actitudes como esas. Por eso, Shabbat, ¿para qué es? Para reflexionar todas las cosas que estamos aprendiendo para un bien, para el futuro de nuestras familias. Deuteronomio 4, 7 al 9. Porque ¿cuál nación, dice, hay que tiene a Elohim tan cerca de ella como Yahweh Elohenu, cuando sea que clamemos a él? ¿Hay algún Dios de esta tierra que esté cerca de ti cuando clamas? Nadie. ¿Cuál nación hay que tiene leyes y estatutos como justo esta Torah?
completa que yo estoy poniendo delante de ustedes hoy. ¿Se dan cuenta todo lo que se nos habla de la Torah y lo que dice Moshe es leyes justas? Toda la Torah, toda su instrucción, todos sus mandamientos son algo justo, es algo bueno. Dice, ¿qué nación tiene estas leyes justas? Pregunto yo a todos los que están en esta enseñanza, ¿cuál es la nación? ¿Qué otra nación tú conoces que tiene un Shabbat? ¿Qué otra nación tú conoces que a las 6 de la tarde de un día viernes se detienen de sus trabajos y todos están en familia, comiendo como familia en paz de los frutos del esfuerzo, del trabajo de la mamá y el papá, y después de eso hay una enseñanza de la Torah? ¿Cuál nación conoces tú que haga tal cosa? Nadie. No hay nadie, solo Israel tiene esa bendición. Es por eso que tienes que hoy entender, si eres de Israel, vive como Israel tiene que vivir, bajo obediencia a lo que Yahweh dio la instrucción. ¿Qué más dice él? Solamente tengan cuidado y vigílense a ustedes mismos, ¿ok? Dice, por todo el tiempo que vivan, para que no se olviden de lo que vieron con sus propios ojos, porque estos estatutos para que tus estatutos no se desvanezcan de sus corazones todos los días de sus vidas. Antes bien, enséñenlos a quienes, hijos y nietos. ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo en pensamientos, en ideas, en problemas personales? ¿Qué hacemos con estar pensando en cada cosa? Hagamos lo que Yahweh nos dijo y eso nos va a traer más claridad en nuestra vida, y los propósitos, tanto naturales y espirituales, se harán realidad cuando nos enfoquemos en este mismo día de Shabbat. Terminemos, los que están en Shabbat, por favor terminemos bien el Shabbat. Después de estar en esta enseñanza, si lo estás, pues tenemos que congregarnos para darle gracias al Eterno ahora que podemos congregarnos y irnos con corazón agradecido, gozoso, con ese deseo de darle al Eterno expresión de alabanzas, frutos de labios que confiesen su nombre. Si no tenemos eso, yo creo que tenemos que preocuparnos, porque Yahweh no es Elohim de muertos. Como dice David, un muerto te podrá alabar. Ahí en la tumba, ¿habrá memoria de ti, Yahweh? No lo hay, pero tú que ahora estás vivo, ¿qué nos pasa, verdad? Tenemos que asistir, tenemos que congregarnos. El mundo tiene que ver al Israel espiritual y no a un Israel que confiesa solamente de labios y no vive lo que está creyendo. Así es que, ¿qué dice el Génesis 18, 17, 19? Dice, dijo entonces Yahweh, ¿cómo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, y se bendecirán por él los pueblos de la tierra? Porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino de Yahweh, practicando la justicia y el derecho, de modo que pueda concederle Yahweh a Abraham lo que tiene, dice, apalabrado o prometido a Abraham, la promesa que le dio cuando él hizo ese pacto. Recuerdan cuando él tomó los animales, lo partió en dos y estaba cuidando de que las aves carroñeras no se acerquen a lo que él había preparado, y después de eso él cayó en éxtasis y vio el futuro de Israel, que 400 años viviría como esclavo en la tierra de Misraim o Egipto, y que todo eso se cumplió. Pero ¿qué le dijo el Eterno? Pero después de tanto tiempo ellos saldrán, después de 4 generaciones ellos saldrán, dice, porque en este momento en Canaán no ha llegado el pecado a su máximo y por eso no es tiempo de que sean destruidos. Pero Yahweh le habló de una promesa y dijo, yo sé quién es mi hijo. Imagínate, a mí me gustaría que Yahweh diga, yo le conozco, porque yo le conozco y sé que le mandará a sus hijos a guardar la Torah. Eso tenemos que recuperar, la autoridad de la Escritura a nuestras vidas y podamos impartir, porque a veces nuestros hijos como que nos quieren ganar, ¿verdad? Quieren ellos darnos las órdenes a nosotros, cuando Yahweh nos dice a nosotros que les enseñemos a nuestros hijos a vivir en justicia. De manera que hoy Shabbat estamos llamados a ¿qué? A
ordenar, a poner en orden la casa. Dice, yo sé que ordenará, o sea, yo sé que designará. La palabra sabá, que es la palabra ordenar o mandará, yo sé que va a designar, va a encargar, va a encomendar, va a enviar, va a establecer mandamientos, va a ordenar, va a prescribir, también va a prohibir, ¿okay? Cosas que no se deben de hacer. Dice, va a recomendarle a sus hijos. Yo le conozco a Abraham, sé que él lo hará. Incluso acuérdense que él está hablando, Yahweh está hablando de Abraham, e incluso antes de que se entregue la Torah en el monte Sinai. Entonces Yahweh ya lo ve desde ahí, que sus hijos iban a obedecer. ¿Por qué? Porque un buen padre va a hacer eso, va a ocuparse de aprender la Torah y enseñar a sus hijos. Tenemos un gran desafío, hermanos, en este Shabbat, a considerar qué vamos a hacer con referente a la educación espiritual de nuestros hijos, porque hoy más que nunca tenemos que considerarlo seriamente. Amén. Dice el 4 del 10 al 12, el día que se apartó, dice, se pararon delante de Yahweh su Elohim en Horeb, cuando Yahweh me dijo, reúne al pueblo hacia mí y yo les haré oír mis propias palabras, para que aprendan a temerme, a tenerme temor por todo el tiempo que vivan en la tierra. Y así ellos enseñarán a sus hijos. Ustedes se acercaron, ¿okay? Ustedes se humillaron, ustedes se postraron, ustedes me alabaron, ustedes me expresaron adoración ese día y se pararon, dice, al pie de la montaña, y la montaña ardió con fuego hacia el corazón del cielo, con oscuridad, nubes, dice, y niebla densa. Entonces Yahweh habló con ustedes desde el fuego. Ustedes oyeron el sonido de palabras, pero no vieron figura alguna. Solo había una voz. De manera que está claro, no me hagas idolatría. No has visto nada, no tienes por qué hacer nada de lo que no has visto, ¿verdad? Pero ¿qué hace el hombre? No hace lo que Yahweh dice, hace lo que su corazón le dicta. Hacemos imágenes de alguna cosa y le damos un lugar en nuestro corazón, y Yahweh a eso lo llama idolatría. 13:14. Él proclamó su pacto a ustedes, cual Él ordenó a ustedes obedecer las 10 palabras, ¿okay? Es lo que dice en la versión Kadosh. En la versión Reina Valera dice los 10 mandamientos, porque se le conoce también como las 10 palabras, las tablas del testimonio, la teudad, que Yahweh dio como testimonio al pueblo de Israel de que Él era su Elohim y que Él dio mandamientos al pueblo de Israel. Pues obviamente que en esas 10 palabras está básicamente la comprensión de los 613 mandamientos que Yahweh nos enseña para que el pueblo de Israel pueda vivir por ellos. Entonces dice él, y Él las escribió en 2 tablas de piedra. En ese tiempo Yahweh me ordenó a enseñarles a ustedes leyes y estatutos para que vivan por ellos, ¿ok? En la tierra cual están, dice, entrando para tomar posesión de ella. Entonces sabemos la historia que literalmente era para tomar la tierra de Canaán. Entonces la palabra Él, o sea, Él proclamó su pacto, que Él, y aprendimos que es Él, o sea, el Todopoderoso, el gran yo soy, el Eterno, el Elohim de los cielos, proclamó su pacto. O sea, el pacto no era de Moshe, no era de Moisés, no digamos la ley de Moisés. Moisés no tiene ninguna ley. Moisés o Moshe recibió la Torah, la instrucción de Hashem para el pueblo de Israel. Entonces, cuando Yahweh entregó esos mandamientos o las tablas de la ley, la teudad o la tabla del testimonio, las 10 palabras que estaban escritas en esas piedras, no es algo que dices, ya pasó, ya está abolido. Yahweh dice, ese es mi pacto. ¿Y qué es un pacto? Okay, un pacto, que la palabra berit dice en el sentido cortante, pacto, dice, porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. Dice, también significa alianza, aliado, confederación, convenir, hacer alianza, prometer. Entonces, si no entendemos cómo se hacían los pactos antiguamente, y consistía de 2 partes, en este caso se hacía con animales partidos por la mitad, y que cada uno se ponía al lado al lado opuesto, ¿verdad? Animales partidos en la mitad, y los dos al lado opuesto cada quien, y ahí se hacía un convenio. Ahí era, ok,
para tener una explicación simple, así bien sencilla, es si tú no cumples con lo que estamos prometiendo y si yo no cumplo con mi parte en este pacto, que nos pase lo que a estos animales les ha pasado. Básicamente, que muera aquel que no cumple su pacto, ¿verdad? Eso es lo que era un pacto, eso es lo que significa hacer un pacto en la antigüedad, en un contexto hebreo. Entonces, la pregunta es, ¿quién falló a ese pacto? ¿Fue Hashem? No, fue Israel. Como Israel no cumplió su parte, su promesa, del convenio que Yahweh hizo en el monte Sinaí, ¿qué es lo que le quedaba al pueblo de Israel por no haber cumplido el mandamiento? Pues lo que ellos, en ese convenio que entraron ellos, era que la parte que no cumple tiene que morir. Entonces Israel estaba destinado a la muerte. Israel estaba destinado a ser exterminada de la tierra. Es por esa razón que Yeshua puede redimirnos de esa muerte, de la infracción a la Torah. No de la Torah, repito, no estamos libres de la Torah, sino de la paga del pecado, de la ley del pecado. ¿Okay? ¿Cuál es la ley del pecado? Adulteras, mueres. Si tú mataste, mueres también. Eres chismoso, también tienes que morir. Okay. Entonces, esos pecados de muerte, cual dice también en el Nuevo Testamento, que hay pecados de muerte y pecados que tú puedes orar y serán sanadas las personas. Pero los pecados de muerte, cuales ponemos como ejemplo, que yo asesine a alguien, ese pecado no hay perdón. Para ese perdón que no expía o no expiaba tampoco en Yom Kippur los animales presentados en el templo, se requería de alguien perfecto y no de un animal. Es por eso que Yeshua muere en la cruz para librarnos del pecado del adulterio espiritual y físico también del pueblo de Israel cuando fracasó y cuando no cumplió los mandamientos. Es por esa razón de que el pacto que Yahweh hizo y el renovarlo por la sangre de Yeshua es para no darle muerte a la esposa que se merecía por causa del pecado. Es que este pacto, este berit, puede ser renovado, no cambiado, no inventado algo nuevo, sino es renovar el pacto que hizo en el monte Sinaí, transfiriendo esas tablas de esas piedras al corazón del ser humano y darnos del Ruach HaKodesh, de su espíritu de santidad, para que por medio de él podamos obedecerlo. Amén. Es que no es difícil entender cuando estamos dispuestos a cambiar de actitud. Dice Salmo 105, 42, porque él, dice, se acordó de su promesa Kadosh, cuando dice, pronunció a su siervo Abraham, él condujo a su pueblo con exaltación, a sus escogidos con alegría, entonces les dio las tierras de los goim o gentiles, y ellos, dice, proseguyeron, dice, las labores de los pueblos para que obedecieran sus ordenanzas y diligentemente buscaran su Torah, y termina diciendo Salmos 105, 42, aleluya. ¿Okay? Dice, para que obedecieran sus ordenanzas y diligentemente buscaran su Torah o la ley de Dios o el libro de instrucción. Para eso les dio ese lugar, para eso él peleó por Israel, y termina diciendo Haleluyak. ¿Okay? Entonces la palabra Haleluyak está compuesta de dos palabras, halal y la palabra yak, que es la manera corta de pronunciar el nombre sagrado. Entonces, veamos esto, halal o Haleluyak, que en español no suena porque nosotros decimos aleluya, ¿verdad? Pero la palabra hebrea está mostrando qué significa. La palabra halel yak, alabado o alaben a Yahweh. Okay, más sencillo, alaben a Yak o alaben al Todopoderoso, al gran yo soy, al Eterno, aquel que es digno de ser alabado. Entonces, la palabra halal dice ser claro, brillar de aquí, hacer espectáculo, alardear y así ser clamorosamente necio, en un sentido de lo que hizo David cuando danzaba y su esposa le dijo, no, tú eres un vil. Dijo, pues me haré necio, me haré lo que tú quieras por causa de alabarle
a mi Padre. Así es que, ¿cuál es la razón y el motivo por la cual Yahweh nos saca de un sistema? Para que le alabemos, para que le adoremos, para que le elogiemos su nombre, que cause celebración, que aclamemos, que cantemos. Ser digno de alabanza es alabar a Yahweh. Es lo que significa halal, pero la palabra que les dije que está compuesta haleluyak, que aquí lo tienen en el léxico lo tienen con J, pero aquí lo tiene con H, ¿verdad? Yak es contracción del nombre sagrado. Ya sabemos cuál es su nombre sagrado. Su nombre sagrado es Yahweh. Su nombre sagrado consiste de 4 letras, que es la Yod Hei Vav Hei. O sea, así más o menos se pronunciaría el nombre del Eterno. No digo que así es, que exactamente así es, sino estamos viendo el significado que tiene su nombre y qué significa aleluyak. O sea, aquí lo que dice el salmista es: alaben al Eterno, o sea, declaren, brillen, hagan espectáculo, alardeen, dice él, hablen, elogien al Eterno, celebren, proclamen alabanza. ¿Por qué? Por tener la Torah de instrucción para sus vidas. ¿Se dan cuenta lo distorsionado que está el Evangelio? Hoy en día, pues si yo te hablo de guardar la ley, ¿qué te dice? Tradicionalmente la gente te dice: oh, estás judaizando, ¿verdad? Si te digo que tienes que guardar el Shabbat, dice: oh, no, es que tú estás volviéndote a la ley, también es otro término que se usa tradicionalmente. O te dice: ya estás judaizando, ¿verdad? Estás volviéndote a la ley, te dice, porque eso es lo que nos han enseñado de siglos y de siglos, pero eso es lo que hoy se está hablando, cosas como muy, digo yo, vagas en cuanto a lo que realmente significa. Es que el Salmo 105, 42 dice que alabemos, que le demos exaltación al Eterno por su Torah. Hoy en día se nos dice que no hay que guardarlo y, o sea, antes se alababa al Eterno, se la alardeaba, se le cantaba, era digno de alabanza por la instrucción que les da el pueblo de Israel. Y hoy en día que hablamos del mismo Elohim aparentemente, decimos que ya esas instrucciones ya no sirven, están abolidas. Y bueno, ¿qué pasó? Si la palabra aleluya es alaben a Yahweh, ¿por qué? Por su Torah. Entonces es triste. Yo a veces lo escucho de muchos predicadores diciendo que no hay que guardar la Torah, pero ¿saben qué? Un ejemplo nada más. Quisiera que sepan el costo que tiene un rollo de la Torah, escrito en hebreo, que en una sinagoga lo tienen en una vitrina, lo tienen guardada y lo tienen muy cubierto. ¿Saben cuánto vale un rollo? Más o menos, un usado, ¿ok? Un usado, que lo veneran tanto porque es la palabra de Yahweh, que digo yo, un usado, $15,000, un usado, un rollo, ¿okay? Un rollo usado, $15,000, más o menos. Y esa Torah que le dio en el monte Sinaí, ¿te imaginas tú diciéndole a un judío, eso no sirve, eso ya pasó? O sea, ¿te imaginas lo mal que andamos? Pero por eso tú ahora que estás conociendo, piensa bien. Como yo decía anoche, piensa bien si tú de verdad quieres seguir al Elohim de Israel. Piensa bien, Él no te está exigiendo, Él no te está obligando. Pero si estás confesando a Yahweh Sebaot como tu Elohim, como tu rey, como tu dueño, como tu amo, piensa bien y ve qué implica seguirle. Porque no es convencerte de que vengas a la iglesia, es tú entiende a qué te estás comprometiendo. Si entiendes, adelante, síguele. Pero si tú no quieres, Yahweh no te va a obligar. Pero no juguemos con decir que estamos buscando al Eterno y luego pongamos nuestras propias leyes, nuestra propia constitución y hacemos que la Torah del Eterno no sea más que palabras que estamos repite y repite y no hagamos ningún esfuerzo ni tengamos temor al Elohim del cielo cuando nos toca actuar en momentos que tenemos que tomar serias decisiones para la búsqueda del Elohim de Israel. Dice el Salmo 105, 1:5, den gracias a Yahweh, invoquen su nombre, hagan sus obras conocidas entre los goyim, canten a Él, ¿okay? Canten al Eterno, canten alabanzas al Eterno, alaben, dice, hablen acerca de todas las maravillas,
gloria en su nombre Kadosh. Todos los que buscan a Yahweh, ahí está el nombre completo, dice, tengan corazón alegre, ¿ok? Es un mandamiento o una expresión del Salmo 105. Busquen a Yahweh, ¿ok? Dice, y sean fortalecidos. Busquen su rostro continuamente, recuerden las maravillas que Él, otra vez Yahweh, el Eterno, el gran yo soy, ha hecho sus señales y los juicios de su boca. ¿Qué nos demanda el Eterno? Esténse alegres, a pesar que tengan tristeza en su corazón. La alegría, el gozo que Yahweh da es diferente a algo que podemos hacerlo debido a una situación o una ocasión, ¿verdad? No sé, tú puedes ponerte muy contento porque estás en un cumpleaños, puedes hacer muchas cosas por un evento de la familia o un parque con tus amigos, pero esas cosas pasan porque mañana ya no sabes con qué te vas a encontrar. Pero el gozo del Eterno siempre estará, no importando la situación en cual tú te estés pasando, experimentando en el momento de tu vida. Amén. Así es que cualquier situación que tengas, tristeza, amargura o lo que esté sucediendo, tienes gozo, te ayudará a resolver los problemas y estarás bien, estarás sabiendo de que no estás contento porque alguien está a tu lado nada más. Estás contento, estás gozoso porque sabes de que Yahweh está contigo y que hará Él de tus días mejores el día de mañana. Va a cambiar porque Yahweh no nos dejará siempre en una aflicción. Como leíamos hace 2 semanas atrás, el Salmos capítulo 6, que decía David al Eterno en su oración, porque estaba muy enfermo, le decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a esperar? O ¿cuándo llegará el día de mi redención? Padre, dime ya, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar en aflicción? ¿Hasta cuándo voy a estar con esta congoja? ¿Hasta cuándo se quitará esta frustración? ¿Hasta cuándo estará este recuerdo en mi mente? Dime, esta enfermedad que tengo, este cáncer o lo que sea que estés viviendo, que tú le puedas decir, Yahweh, está cerca mi día de redención, está cerca el día de que esta aflicción se irá de mi vida, pero aprendamos a hacer lo que hacía David, a orar y, Padre, ¿hasta cuándo? Mis enemigos andan detrás de mí, pero ¿hasta cuándo voy a estar en esta aflicción? ¿Cuándo será el día que ya pueda levantar mi cabeza y tenga shalom? Por eso están los Shabbats, para fortalecernos en su palabra. Ustedes, la cera de Abraham, o la semilla, o la simiente de Abraham, sus siervos, ustedes los hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Yahweh nuestro Elohim, sus juicios están en toda la tierra. Él se ha, dice, recordado de su pacto. Vean bien esto. Él se ha recordado de su pacto para siempre, la palabra que Él ordenó a 1000 generaciones. Yahweh no se ha olvidado de las promesas que le dio al pueblo de Israel. Por tanto, cuídense entonces, ya que Yahweh no se ha olvidado, cuídense pues, dice, puesto que no vieron figura de ninguna clase en el día de Yahweh, les dice que Yahweh habló o les habló en el monte Oreb, desde el fuego no se vuelvan corruptos y se hagan una imagen, dice, tallada que tenga la forma de ninguna figura, ni una presentación de un ser humano, varón o mujer, o varón o hembra. Pero vosotros os tomó Adonai, ¿ok? Que dice, no se haga nada de esto, ¿por qué? A ustedes les tomó Adonai y les sacó del horno de hierro de Egipto para que fueses el pueblo de su heredad, como lo sois hoy. Por culpa de, dice, vuestra Adonai se irritó contra mí, hablando a Moshe, recordando lo que pasó cuando él golpeó la roca, porque él dijo que le hablara a la roca, lo golpeó, dice, irritó contra mí y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la tierra buena que Adonai tu Elohim te da en herencia. ¿Qué es el Israel para el pueblo de Israel? La tierra en sí, ¿qué es? Es una herencia, y si es una herencia, Yahweh va a cumplir su promesa. Yahweh le dará al pueblo de Israel en los últimos tiempos, cuando restaure todo, cuando sea nuevo el cielo y la tierra, cuando todo sea quemado para purificarlo. ¿Qué va a ocurrir? Yahweh dice, te daré la tierra. Y lo veremos eso en la última diapositiva de lo que le estoy hablando en este momento. Yo voy a morir en este país y no pasaré el Jordán. Vosotros, en cambio, lo pasaréis y vas a poseer esa buena tierra. ¿Okay? Oraciones y también
una declaración, una advertencia, un consejo de parte de Moshe a esta multitud enorme que él sabe en su corazón de que si no escuchan, y en realidad no escucharon, se acabó en un exilio. Cuando ustedes ya hayan tenido hijos y nietos, hayan vivido un largo tiempo en la tierra, se hayan corrompido y hayan hecho una imagen de talla, una representación de algo, y así hayan hecho lo que es maldito a los ojos de Yahweh su Elohim, y lo hayan provocado, yo pongo hoy al cielo y la tierra que sean testigos contra ustedes, que rápidamente, mucho ojo con esto, rápidamente desaparecerán de la tierra a la cual están cruzando el Jordán para poseer. Ustedes no prolongarán sus días allí, sino que serán completamente destruidos. Yahweh los esparcirá entre los pueblos y entre las naciones, que Yahweh los llevará lejos. Ustedes quedarán pocos en número. Hermanos, esta realidad no la podemos obviar. Esta realidad que Moshe les estaba profetizando, porque ellos fueron lejos, esto sucedió. Hemos hablado, y no vamos a entrar en tema de historia ahorita, pero sí dejarlo como algo claro para decirlo del 720 antes de Yeshua, cuando el pueblo de Israel fue exiliada con los asirios, y después 70 años Babilonia esclavizó a los judíos, básicamente quedándose Israel sin ser nación durante 70 años. Después de 70 años regresó Judá. Pero después de que el pueblo de Judá regresó de la cautividad, ya no había más reyes, ¿verdad? Después de eso ya el pueblo de Israel no tenía reyes, y empezaron a pasar 400 años casi, digamos que de silencio, pero aunque no tan así de silencio, porque Macabeos nos habla, claro, ese libro no está en las Biblias tradicionales. Eso lo tiene una Biblia católica, sí lo tiene el libro de Macabeos, que si usted lo lee primera de Macabeos y segunda de Macabeos, va a mirar historias que están aconteciendo después de que ese pueblo de Israel regresó, hablando del pueblo judío, a la tierra de Israel, pero después de eso ya no hay rey, y aparece el tiempo de Judas Macabeos, aparece el tiempo de la guerra contra Antíoco Epífanes, aquel que le conocían como el loco, donde que casi extermina al pueblo judío, pero ya no, las 10 tribus, ellas ya estaban desaparecidas, y desde ese momento para adelante el pueblo, que solamente ese remanente pequeño, lo que dice aquí, quedarán pocos en número, y así fue. Israel, hablando como país, ya no estaba conformada por 12 tribus, solamente tenían al pueblo judío con la tribu de Benjamín, pero un número muy pequeño, porque de Babilonia tampoco regresaron todos, y después de eso, cuando ya hubo el reinado del rey griego, Alejandro Magno, y después que él murió, se repartió ese reinado con los 4 generales, y uno de ellos, que es Antíoco Epífanes, básicamente le tocó todo lo que es Israel, y es ahí el problema que comenzó, y que casi Judá desaparece, al no ser que Yahweh levanta a un hombre llamado Judas Macabeos para defender, y de esa manera milagrosamente salvar del exterminio al pueblo judío. Y por eso se celebra hoy día Hanukkah, por ejemplo. Entonces, Yahweh cumplió, claro que cumplió. Yahweh mostró al pueblo de Israel que por causa del pecado Yahweh les iba a sacar al exilio, y que dice el Eterno, les va a esparcir entre los pueblos y entre las naciones. Si eso entendiera el pueblo que hoy confesamos a Cristo como nuestro Salvador, si entendiéramos de que somos de ese exilio que comenzó aquí y que ahora ya es una mezcla tan enorme en todo el mundo, no estaríamos peleando por denominaciones, no estaríamos peleando que si yo tengo o no tengo la razón, porque todos tendrían un solo objetivo, de que ahora estamos gentilizados, y que todos queremos y tenemos la oportunidad, la bendición de que lo que pasó aquí, Yahweh quite esa maldición de la desobediencia, y nos regrese por Yeshua a ser otra vez ese gran pueblo que Yahweh sacó de Egipto y le hizo una gran nación, y que el pecado hizo que ellos perecieran. De manera que Ezequiel 12:18 en adelante dice: ven Adán, o hijo de hombre,
come tu pan con tristeza y bebe tu agua, dice, con tormento y aflicción. Y di al pueblo, la tierra, dice, de la tierra, así dice Yahweh a los habitantes de Jerusalén, en la tierra de Israel, ellos comerán su pan en escasez y beberán su agua en desolación, porque la tierra será desolada, dice, de todos los que, dice, de todo lo que la llena, porque todos los que habitan allí son impíos, o sea, son pecadores, dejaron la escritura. Porque, ¿qué es pecado? Con lo que leímos en la primera diapositiva. Pecado es transgresión de la Torah. Entonces, ¿qué dice el Eterno? Porque toda la tierra, hablando al pueblo de Israel, porque es un profeta que está dirigiendo al pueblo de Israel, todos, dice, todos ellos son impíos. Todos ellos que se les dio instrucción la han violado la Torah, y por cuanto son impíos. De manera que no es difícil saber qué es pecado. Pero cuando estamos lidiando con pensamientos de hombres, ahora sí que pecado es hacer lo malo, generalmente. ¿Qué es pecado? Hacer lo malo. Pero la Torah no define así el pecado. Pecado es transgresión de mis mandamientos. Y si has transgredido, tienes que pagar con la muerte, ¿verdad? Entonces ahí aparece la necesidad de un Redentor, y Él es Yeshua HaMashiach, el Rey de Israel. Amén. Así es que antes de terminar, leamos aquí todos juntos lo que dice Deuteronomio 4, 28 al 31. Y esto es lo que nos tiene que traer esperanza en este Shabbat, para que podamos nosotros en este día de bendición, este día de gracia, ¿okay? Este día de misericordia, porque hoy estamos viviendo en el día de gracia. Vaya que estamos en gracia. Porque tantas cosas que decimos en contra de la Torah, y vaya que no nos pasa nada, que transgredimos, y miren, estamos aquí todavía. Definitivamente sí estamos en la gracia, en los tiempos de restauración, en los tiempos de arrepentirnos, en los tiempos de reconsiderar nuestra fe, en los tiempos de saber hacia dónde nos estamos dirigiendo con la fe que profesamos, porque todos profesamos fe. Todas las 43,000 denominaciones confesamos y proclamamos fe, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer? Si seguimos cada quien pensando en lo que queremos, ¿se imaginan 43,000 caminos dirigiéndose aparentemente a Roma, a Israel, pero parece que nos está conduciendo a Roma? Y tenemos que entender que hay un solo camino, y ese camino se va a ir esclareciendo cada vez cuando empecemos a dejar lo que creemos y volvernos a la Escritura y aprender qué es lo que Yeshua realmente enseñó, y a quién primeramente empezó él a enseñar, que fue a un pueblo llamado Judá, porque Israel no estuvo ahí completamente. Las tribus ya se habían mezclado, los samaritanos ya eran mezcla de gente extranjera con poco de gente, nada más que se quedó en lo que es el territorio de Samaria, ¿okay? Entonces, si ese pueblo se había corrompido, se había perdido, ¿cuánto más el día de hoy? Que ya Israel no se quedó, hablando de las 10 tribus, no se quedó solamente en Asiria, no se quedaron solamente en Grecia, en Roma, en Egipto, en Babilonia, sino ahora están, como decía la Escritura, yo les llevaré a los confines de la tierra. Les llevaré, dice, y ustedes estarán, y lo que vamos a leer este momento, dice así. Allí en donde, en el exilio, donde que él ya nos sacó a nuestros antepasados primero, allí servirán a dioses hechos por mano de hombres, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. ¿Okay? ¿Pasó al pueblo de Israel? Entonces, ¿cómo? ¿Me estás diciendo, pastor, que los que están en idolatría son Israel? Sí, es lo que dice la Escritura. En el catolicismo está mucho pueblo de Israel, y que no son literalmente gentiles como se nos dice. Es una mezcla israelí con gente gentil, ¿okay? Gentiles paganos, y con los que se hicieron gentiles y que ahora son una mezcla de gente, y que Yahweh les ve a muchos de sus hijos, así hijos mezclados con las naciones, adorando a una imagen, buscando respuestas en la idolatría, buscando en el santo, en la virgen,
en el Señor de Atoche, en el Cristo Negro, y en fin, ¿para qué nombrar más? Buscando también respuestas, ¿en dónde? En el adivino, en el agorero, en el hechicero, en el brujo. El satanismo se practica. ¿Saben? Muchos del pueblo de Israel que ahora se asimilaron con las naciones son practicantes del satanismo, son practicantes de la idolatría, y que lo están haciendo porque ellos lo quieren, no, porque es un juicio que vino al pueblo de Israel por causa de abandonar la Sagrada Torah. Es por eso el riesgo que tenemos el día de hoy de decir que la Torah ya no está en vigor. Lo único camino que estamos yéndonos es a que acabemos en la idolatría, en la desobediencia, y en fin, la fe de cada ser humano se va a ir deteriorando. ¿Por qué? Porque no hay nada que sostenga. Yeshua es nuestro medio para regresar al Padre, no para generar o crear un camino nuevo, sino volver al Eterno por el camino de la reconciliación, volver al camino verdadero. Como dijo Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿En dónde está escrito esas palabras? Camino, verdad y vida. En la Torah. La Torah es camino, la Torah es verdad, la Torah es vida. De manera que Yeshua es la Torah viviente. Yo soy la Torah viviente. O sea, de manera que si ustedes quieren volver a la Torah, aquí estoy. Síganme y ustedes sabrán cómo vivir esos mandamientos que sus padres habían dejado y que ustedes ya no lo tienen porque están impuros, están contaminados con la idolatría, están contaminados con este imperio romano, pero aquí estoy. Yo les puedo liberar de esas impurezas si ponen su confianza en mí. Por eso es la necesidad que tiene el ser humano de hacer inmersión, hacer tevilá o hacer bautismo en el nombre de Yeshua, porque Él es nuestra propiciación. Él es aquel que de ambos pueblos quiere hacer un solo pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel, que estás dividido. Vuelve a casa, hijo pródigo, que no es alguien que se fue de la iglesia. El hijo pródigo es las 10 tribus que se perdieron, a la que se conoce también como Efraín, que se le dice: Efraín, tú que eres como ese asno necio, regresa. Efraín, que también se te conoce como esa paloma incauta, esa paloma inocente que cree cualquier cosa, dice: tienes que volver. Haz majados altos, dice, pon postes altos, dice, para que cuando te rebeles, cuando te vayas por tu camino de la idolatría, que cuando te arrepientas, veas las señales que pusiste y puedas regresar. Eso es lo que aquí dice. Allí serviréis a dioses hechos por mano de hombres, de madera y piedra, dice, que ni ven ni oyen, ni comen ni huelen. Desde allí, ojo con esto, desde allí, de tu idolatría, de estar cargando al niño, al ángel y a cualquier imagen, dice, desde allí, Israel, tú vas a clamar. Desde allí buscarás a Adonai, tu Elohim, y le encontrarás cuando, si buscas con todo tu corazón y con toda tu alma, cuando estés angustiado y te alcancen, ¿ok? Todas estas palabras a fin de los tiempos. ¿Dónde estamos viviendo? En los fin de los tiempos. Israel está viviendo estas profecías hoy en día, literalmente tú estás viviendo. Si estás en idolatría, si aún que te estás queriendo volver a la iglesita, estás queriendo regresar todavía a tu sistema, estás en idolatría, no estás en el Eterno. Porque Israel, cuando sale de un lugar, va a buscar su origen, va a buscar su identidad y va a anhelar vivir bajo los mandamientos, estatutos y preceptos de ese gobierno que nuestros padres no conocieron y nuestros antepasados lo habían abandonado. Dice entonces, al fin de los tiempos te volverás a Adonai tu Elohim y escucharás su voz, porque Adonai el Elohim es un Elohim misericordioso, no te abandonará, piensen en esto, no te abandonará ni te destruirá y no se olvidará de la alianza que juramentó. Dice, concluyó con tus padres. Ya bueno es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Yeshua, te pido que en este Shabbat, tu palabra, Padre, tu palabra nos ayude a entender, que nos haga regresar, Padre, de nuestra crisis de identidad, que no sigamos viviendo, Padre, creyendo cualquier cosa,
que no sigamos dejando que la gente nos convenzca de que estamos volviendo a la ley de maldición, que estamos judaizando y en fin, cuántas cosas, Padre, podemos escuchar en todo lugar, Padre, en todo lugar. Yo mismo he tenido experiencias, Padre, de escuchar a la gente que cuando hablamos de Yeshua, es decir, que son cristocéntricos, que la ley ya pasó, que la ley es maldición, que estamos judaizando y en fin, todas estas palabras que la gente repite no son más que repeticiones de los padres de la iglesia, que ellos sí dijeron esto y está escrito en los libros que ellos mismos lo dejaron, Padre bendito, a disposición de nosotros para que nos demos cuenta. A ti no se te escapa nada, Padre. Dejas evidencia de quienes tuercen la Escritura. Como tú dijiste, al final de los tiempos se levantarán doctores de la ley, se levantarán falsos maestros que negarán la eficacia de la piedad, aunque se vean piadosos, aunque se vean apasionados por la Escritura, defendiendo a Cristo. Lo que están enseñando, Padre, es otra cosa. Pero, Padre, ayúdanos para ser humildes, ayúdanos para que volvamos a la Escritura, porque aquí no estamos, Padre, hablando de un pensamiento ni definiendo cosas a nuestro antojo. La Escritura dice, Padre, claramente, Deuteronomio, ¿quién es Israel? ¿Para qué se le dio los mandamientos? Y aquí está escrito la profecía para el pueblo de Israel, que cuando esté en medio de la idolatría, cuando estén con dioses que nunca han conocido, que cuando ahí se encuentren, Padre, en la desesperación y clamaren a ti, tú le vas a escuchar. Hermano, que estás escuchando esta prédica, o esta enseñanza, y tú, amigo o amiga, que lo escucharás o estás escuchando este día, alguien que no conoce las raíces hebreas de la fe, vuélvete al Eterno. No tengas miedo de un sistema, no tengas miedo de alguien que te dice que estás volviendo al judaísmo. Entiende por ti misma, no dejes que alguien influya en tu fe. Tú tienes todo el derecho de buscar al Eterno, porque es tu herencia que está en juego, es los pactos eternos. El pacto de Israel no comenzó en Cristo, y Yeshua vino a restaurar el pacto que Yahweh hizo en el monte Sinai, y la promesa que le dio a Abraham, que le daría la tierra por heredad. Eso es lo que Israel perdió por pecado, y que Yeshua, al ser voluntario, en amor a su padre y en amor a su heredad, que es Israel, se ofreció a sí mismo, negándose el no ser igual a su padre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, para que en el nombre de Yeshua, después de que Él resucite, se doble toda rodilla y confiesen que Él es el Mesías, que Él es el Mashiach, que Él es aquel que tú le has enviado a redimir al pueblo de Israel. Bendito Padre, yo te suplico en este Shabbat que por favor bendigas al pueblo de Israel, que como tú dices, no es algo que yo estoy diciendo, tú dices que está metido en la idolatría, está en el paganismo, está detrás de la hechicería, está detrás de tantas cosas, Padre, paganas, que por el pecado es la paga que obtuvo por la desobediencia, pero que ahora puede regresar, porque no vamos a regresar a la Torah sin un medio. Necesitamos de un Salvador, de alguien que esté dispuesto, que quiera y sobre todo pueda rescatarnos, como lo hiciste con Ruth, cuando una moabita quiso ser parte del pueblo de Israel. Fue vos quien quiso, pudo, y Padre, fue redimido porque tuvo el valor, tuvo los medios para hacerlo. Y lo mismo Yeshua. Él quiere redimir a un pueblo que está pagano, que está en la idolatría, y Él puede, porque tiene los medios para hacerlo. Su vida entregó en el madero, su vida fue consumada en ese madero. Él mismo dijo, consumado es, Gamar o Gomer, se acabó, se terminó. Se acabó tu adulterio, se acabó tu exilio, se acabó tu congoja, se acabó tu llanto, se acabó tu amargura, se acabó tu viudez. Hoy vuelve a casa, hoy regresa. ¿Por qué? Porque tu esposo, Yahweh, el Elohim de Israel, que te dio un pacto en el monte Sinaí, va a renovar este pacto, ya no dándote Torah en las piedras, sino te dará en el corazón que era de piedra, mas Yahweh lo ha hecho de carne. Padre, si entendemos esta bendición, vamos a seguirte, y tú mismo harás, Padre, que nuestras vidas se vuelvan a la Escritura, y que no sea nadie forzándonos a hacer algo que ni siquiera tú has puesto en el corazón. Es por eso, Padre, que te doy gracias, te bendigo, te exalto, y que en este Shabbat eterno podamos seguir aprendiendo. Cuando nos congreguemos, vayamos a adorarte, a exaltarte, a seguir siendo edificados, y que mañana, Padre, será un día de gloria,
porque tú, Padre bendito, en este Tevilá vas a ver que tus hijos van a pasar de muerte a vida, y que si lo hacemos con una fe inquebrantable, creyendo y sabiendo bien lo que estamos haciendo, Padre, nuestras vidas nunca más serán las mismas. Padre, te doy gracias en el nombre de Yeshua, y que sigas obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas, en estos tiempos, Padre, que tú nos has llamado a estos tiempos de restauración. Gracias te doy, Padre Santo. Amén y amén. Bendito sea su nombre. Les bendigo, hermanos y hermanas. Que Yahweh les bendiga. Démosle gracias al Eterno que nos ha tenido en esta enseñanza, en esta hora y media, y que bastante creo que hemos considerado que tenemos que hacer cambios en nuestras vidas, de manera que es el tiempo, es el día de hoy, es el día de descanso del Shabbat, donde que vamos también a recapitular nuestras vidas y tomar acción en las cosas que sabemos que están mal, y regresarnos de nuestra desobediencia y volvernos al Eterno. Yahweh les bendiga, Yahweh haga resplandecer sus rostros sobre ustedes y les traiga shalom. Amén. Les veo a los que se van a congregar más o menos en una hora. Estaremos congregándonos para terminar el día de reposo, y mañana pues será un día, si Yahweh lo permite, un día hermoso donde que entraremos en Tevilá, y Yahweh purifique nuestro cuerpo físico y sobre todo nuestra vida espiritual. Les bendigo a todos los que se han conectado. Gracias por apoyar este ministerio, esta obra por estos medios de comunicación, y que tú seas simplemente el comienzo de cosas grandes que Yahweh hará en el futuro, cuando tú mismo veas cómo Yahweh hace regresar a sus hijos a casa por medio de la predicación de estas buenas nuevas, lo que conocemos como el Evangelio. Que Yahweh les bendiga. Una vez más, creo que tenían en pantalla la dirección, el número de teléfono, cuando nos congregamos, por ejemplo, el día de hoy, a las 3 de la tarde, para el servicio para cerrar el Shabbat. Por ahora los miércoles nada más estamos congregándonos, pero los miércoles tenemos la transmisión en vivo para que sigamos aprendiendo de su Torah, de los profetas y los escritos también del Nuevo Testamento. Así es que, sin más que decirles, me despido de ustedes y esperando que sigamos adelante en este camino de regreso a casa de esta fe que Yahweh nos está enseñando. Shabbat Shalom para ustedes, y a todos los que no son de casa, un abrazo de mi parte, y por favor vuélvanse al Elohim de Israel y no a una institución. Shabbat Shalom. Amén y amén.
Yahweh.